Apreciados amigos y hermanos, un saludo cordial con ustedes, el pastor Luis Aguiluz, una vez más para compartir el repaso de la lección de la escuela sabática. Nos sentimos muy felices de poder llegar a sus hogares, de poder llegar hasta ustedes con el estudio de la lección número 5. En esta semana ya estamos en la lección número 5. Les recordamos que ustedes pueden compartir este video y también agradecemos por darnos su like y también por seguirnos a través del estudio de la lección y el repaso de la escuela sabática. Para esta semana, la lección número 5 se titula La buena noticia del juicio. Y tenemos el versículo para hoy, Apocalipsis 14:7. Vamos a escuchar a nuestro hermano Ezequiel Peña, quien él va a compartir con nosotros este versículo cantado. Vamos a escucharle a él primero. Decía a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Decía a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Muy bien, mis hermanos, después de haber escuchado a nuestro hermano Ezequiel, vamos a repetir una vez más este versículo que está aquí en Apocalipsis 14:7. La palabra de Dios dice, decía a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí encontramos ese mensaje tan importante para el tiempo en el que estamos viviendo. El mensaje de los tres ángeles va directamente al punto, la adoración, porque ese es uno de los grandes ejes dentro del conflicto cósmico. Satanás quiere la adoración para él, mientras Dios, que es el creador, se lo merece, porque Él es digno de toda adoración. Así que ese mensaje de temer a Dios, darle gloria, nos indica que está llegando algo muy importante para toda la humanidad. Y ese algo importante es la hora del juicio. Tarde o temprano, de una forma u otra, va a llegar el juicio. Todos tenemos que rendir cuentas delante de Dios. Y cuando llegue ese momento, ¿estaremos preparados? ¿Estaremos listos? Esta es la pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacernos. Algunas personas piensan que cuando hablamos de juicio es algo terrorífico, es algo sombrío, es algo que hay que tener miedo. Pero para otras personas es un momento de gozo, de vindicación, de alegría, porque el Señor viene a poner las cosas en su lugar. ¿Qué sucede cuando el pueblo de Dios fiel se enfrenta al momento inevitable del juicio? Ese juicio venidero, ese juicio que el Señor ha anunciado con anticipación para que cada uno de nosotros pues estemos preparados. Es importante, la hora del juicio ha llegado. Es muy importante que nosotros recordemos, ¿no? ¿Por qué el Señor va a realizar un juicio? Porque Él tiene que aclarar todas las cosas. Allá en el cielo, un ángel perfecto, hermoso, inteligente, lleno de luz, que era el ángel prominente delante de todos, comenzó a sentir en su corazón el deseo de ser como Dios. Si nosotros leemos el libro Patriarcas y Profetas, leemos el libro Historia de la Redención, allí podemos ver cómo
nuestro Dios comenzó a trabajar con la finalidad de que los ángeles no sigan en ese proceso de alejamiento y de rebelión. Y Lucifer comenzó también a hacer su obra, la obra de murmuración, de engaño, y trató de presentar a un Dios tirano, un Dios que quería la adoración por la fuerza, y que la ley que Dios había presentado no era una ley justa. Y todas estas cosas comenzaron a entrar en los oídos de los ángeles, seres creados perfectos, y comenzaron a dudar. Y esa duda comenzó a crecer, a tal punto que una tercera parte de los ángeles se unieron a Lucifer, y Lucifer tuvo que ser echado del cielo. Así que Satanás estaba queriendo presentar de una manera burda, desvirtuar el carácter de Dios. Así que el juicio, por último, va a traer vindicación al carácter amoroso, bondadoso, misericordioso de Dios. Y también aquel ángel rebelde, ¿no?, que desafió la justicia, que desafió la equidad y la sabiduría de Dios, tendrá que sufrir las consecuencias de su decisión. Así que Apocalipsis 14:7 nos dice que debemos tener temor a Dios, pero no un temor de miedo, sino un temor de reverencia, de respeto, un temor de acercamiento con toda la confianza que un ser creado tiene que tener hacia su creador. Es importante que nosotros también prediquemos estas buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Es el evangelio del amor, de la salvación, pero también de la reivindicación del nombre de Dios, de que Dios sea presentado como lo que es, un Dios Padre misericordioso. El contenido del evangelio, de las buenas nuevas, es un mensaje de salvación, es un mensaje de Cristo vino, se hizo hombre, Cristo nos redime, pero también Cristo murió, resucitó y ha entrado al santuario celestial a ministrar en nuestro favor. Y entonces ahí viene el asunto del juicio. Los mundos no caídos verán que Dios ha hecho todo lo posible por salvar a la raza caída, a la raza humana, al ser humano. Y el juicio revela pues la justicia, por un lado, y la misericordia de Dios, por otro lado. Y cuando estas dos se unen, porque dice la palabra de Dios que la ley es perfecta, y si la ley es transgredida, la consecuencia es la muerte. Así que la justicia de Dios nos lleva hacia hay que darle muerte al transgresor. Pero la misericordia de Dios hizo posible que Cristo viniera a este mundo y Él sufriera esa muerte que nosotros merecíamos. Y al morir en la cruz, ahora Cristo nos la otorga a nosotros, para que ya no necesitemos morir la muerte eterna o la muerte segunda, sino que a través de Cristo podamos ser rescatados, redimidos de la muerte eterna. Así que el juicio es parte de la solución al problema del pecado, y Dios nos lo presenta de una manera bastante ilustrada acerca de ese corderito que quita el pecado del mundo, ¿no? Ese corderito que a través de todo el Antiguo Testamento estuvo ilustrando al Cordero de Dios, al que había de venir a morir en nuestro lugar. Así que mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos acercamos rápidamente al día del juicio. Y el Señor quiere que nosotros nos preparemos para ese momento. Y la preparación que tenemos que hacer está en relación a ese libre albedrío que Dios nos ha dado. Tenemos que tomar la decisión por nosotros mismos, de manera personal, de aceptar al Señor, de seguir a Jesús, de aceptarlo al Señor para que nosotros podamos también alcanzar la redención por medio de la sangre de Cristo Jesús. Por eso es importante anunciar el juicio, porque el juicio trae liberación, trae vindicación y trae también la restauración de la raza humana caída en una nueva época, en un nuevo orden mundial en donde el Señor estará dirigiendo y gobernando todas las cosas. Así que la lección nos presenta claramente que la misericordia de Dios escapa todo límite de la imaginación humana.
va más allá de lo que nosotros podamos ni siquiera imaginar. Pero en la cruz, ¿no?, el juicio de Dios se hizo posible para que Satanás supiera cuál era su fin. En la cruz, Satanás sabía que estaba perdido. Así como ya había sido profetizado en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15, esa herida que se le daría a Jesús en el calcañar haría posible que Jesús hiriera a la serpiente en la cabeza. Y la muerte de Cristo fue posible para que el hombre pudiera ser salvo. Ahora nosotros, a través de ese don gratuito de la vida eterna por Cristo Jesús, alcanzamos la salvación. Yo quisiera compartir con ustedes ahora un versículo aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 20 y versículo 12, que dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Así que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en estos libros. Así que el juicio es inminente. Los registros de todas nuestras obras están allí en esos libros de las memorias. Las obras revelan pues las decisiones que nosotros realizamos, la lealtad que le tenemos a Dios. Cuando Cristo nos salva, Él nos cambia. Y entonces hace posible que nosotros podamos hacer una nueva vida, tener una nueva experiencia. Y toda nuestra vida pasada es prácticamente borrada, eliminada. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de allí en adelante comenzamos una página en blanco. El Señor no nos toma en cuenta ningún pecado antes de Cristo. Desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo, comenzamos con una página en blanco, como un bebé cuando nace, que no tiene registros anteriores. Nosotros estamos naciendo como un niño, como un bebé espiritual. Nuestras buenas obras, empoderadas por el poder del Espíritu Santo, no nos salvan, pero testifican de nuestra fe, si nuestra fe es auténtica. Así que somos salvos por fe, pero seremos juzgados por nuestras obras. Nuestras obras van a testificar si que realmente nuestra fe va en concordancia con la palabra de Dios, con lo que hemos aceptado de Jesucristo. Nuestras obras no nos salvan. Quien nos salva es Jesús por medio de la fe. Pero una persona que ha sido aceptada por Jesucristo, que ha aceptado la salvación, tiene que mostrar un cambio en su vida. Tiene que haber una transformación. Y el Espíritu Santo hace posible ese cambio, esa transformación, porque el hombre por sí mismo no puede cambiar. El Señor es el que hace posible que haya una nueva criatura, una nueva vida. Delante del Señor tenemos que mostrar que realmente hay un cambio en el corazón. El Espíritu Santo va a hacer que nosotros manifestemos un espíritu de humildad, porque sin Cristo viene un espíritu de orgullo, de soberbia, vanagloria, y esos son los frutos de la carne. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, entonces, mis hermanos, aparece la humildad, aparecen los sentimientos más nobles y los frutos más puros que vienen del Espíritu Santo. Y comenzamos a analizar nuestra vida y escudriñar nuestro corazón para ver si es que estamos andando bien. Por eso que el estudio de la palabra de Dios nos ayuda a ver si es que hay algo en lo que nosotros necesitamos seguir más de cerca al Señor. La palabra de Dios, la ley de Dios, es como un espejo en donde nosotros podemos ver cómo está nuestra vida. Y al ver nuestra vida, podemos nosotros notar que hay algo que no está bien. Un pecado, algún mal hábito, algunos rasgos de carácter que no son los más apropiados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque la ley nos muestra el pecado, pero no lo limpia. El que lo limpia es Cristo, así que la ley es nuestro ayo. La ley nos lleva a Cristo, quien Él sí puede limpiar nuestros pecados, puede limpiarnos de toda maldad. Aunque nosotros ahora, en esta condición pecaminosa, carnal, caída, no podemos dejar completamente el pecado,
el Espíritu Santo en nosotros nos puede ayudar a caminar en una vida de santificación. Por lo que el Señor hace es ayudarnos para que nosotros podamos alcanzar la justicia de Cristo, la santificación y por último la redención. Nosotros no podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Solo Cristo puede presentar delante del Padre nuestro caso, como nuestro abogado, como nuestro intercesor. Y Él siempre va a estar en nuestro favor. Así que mis queridos hermanos y mis queridos amigos, no tengamos temor por lo que el enemigo pueda hacernos. Debemos tener temor de Dios, temor reverente. Debemos tener ese amor hacia Dios para poder acercarnos confiadamente. Ahora, aquí la palabra de Dios también nos presenta que ese juicio es un acontecimiento magnífico, sobresaliente. Es algo que escapa a nuestra imaginación, pero los libros proféticos, tanto de Daniel como de Apocalipsis, tratan de darnos una vislumbre de lo que es ese momento del juicio de Dios. Daniel y Apocalipsis presentan los acontecimientos de los últimos días. Apocalipsis anuncia la hora del juicio llegado, pero Daniel revela cuándo comenzó el juicio. Así que mientras que nosotros estudiamos la Biblia, especialmente los libros proféticos, podemos ir siguiendo de cerca los acontecimientos finales y cómo van a ir desenvolviéndose. Después de la caída de Lucifer y de que fue echado a este mundo, y aquí en el mundo hizo pecar a Adán y a Eva, y entonces se desencadenó una serie de acontecimientos que fueron degenerando al ser humano, Dios presentó el plan de salvación y a través del sacrificio, el altar del sacrificio, más adelante el santuario terrenal, todo eso era una ilustración de cómo el Señor iba a preparar el momento en que vendría Cristo. Y si el Señor mostró un santuario terrenal a Moisés, es porque hay un santuario celestial de donde Él tomó ese modelo. Y así que el santuario celestial es el verdadero, es donde se genera la salvación. El santuario terrenal era solamente un símbolo, una muestra, una sombra, para que nosotros podamos tener una vislumbre de lo que el Señor está haciendo allá. Y cuando se hace la purificación del santuario, es en el cielo, porque el santuario verdadero está allá. Y aquí solamente era una muestra para que nosotros podamos ver lo que Dios está haciendo en nuestro favor. Y de esta manera, Dios presentó claramente y le dijo a Daniel cuándo iba a comenzar el tiempo y cómo iba a llegar el día en que Cristo iba a venir a este mundo. Le presenta la profecía de los 2300 días o tardes y mañanas, que en realidad es la profecía de los 2300 años, ¿verdad? Porque en la profecía día por año. Ahora, dentro de esa profecía grande, hay una profecía más pequeña que es para el pueblo de Israel, que son las 70 semanas o 490 años, y que van del año 457 hasta el año 34, ¿no? Y en la última semana, ahí está el ungimiento del Mesías, a la mitad de la semana está el sacrificio del Mesías, y al final de esa última semana, en el año 34, entonces se abren las puertas para que el Evangelio, que fue rechazado por los judíos, vaya a todos los gentiles. Allí entonces muere Esteban apedreado, y también ese año 34 se convierte Saulo en Pablo, predicador a los gentiles. Ese año 34 ocurren estos acontecimientos tan importantes que nos llevan a nosotros a ver cómo la profecía se había cumplido. Y aquí, en este año 34, de allí en adelante, restando 2300 menos 490, nos quedan 1810 años. Y del año 34, más esos 1810 años, nos lleva hasta el año 1844, que es el comienzo del tiempo del fin. Ahora, en este lapso de tiempo, desde el año 34 hasta el año 1844, el Señor presenta también otra profecía que era específicamente de lo que iba a ser el cuerno pequeño, la persecución que iba a haber contra la iglesia. Y esto lo presenta de tres maneras. Dice 1260 días. Lo presenta como 42 meses. Y lo presenta como tiempo, tiempos y medio tiempo.
Estas tres formas de presentar esta profecía nos indican tres maneras de entenderlo y es lo mismo, 1260 años, que comienza del año 538 y se va hasta el año 1798 después de Cristo, cuando comienza el papado a tener poder, ¿no? Destruye a 3 de las tribus bárbaras o arrianas y de allí en adelante el papado comienza a imponer el poder temporal religioso. Y se une, porque es en la época cuando se une el poder religioso con el poder político. Y entonces el papado tiene un poder tal que nadie puede irse contra ellos. Instaura un poder político llamado la Inquisición, que persigue a los que están en contra de las tradiciones, del magisterio de la Iglesia y de todas aquellas cosas que enseña la Iglesia católica. Y mis queridos amigos, mis queridos hermanos, muchos de los estudiosos de la palabra de Dios tuvieron que huir. Allí se estuvieron los valdenses en las montañas, los hugonotes escondidos en cuevas, porque nadie podía tener derecho a estudiar la Biblia. No había libertad para estudiar la palabra de Dios. Y todo esto entonces nos muestra que al final de los tiempos, cuando viene el año 1798, entonces se produce la reforma, ¿no? Hay un despertar religioso que nos lleva hasta el año 1844 y de allí comienza a haber un gran proceso de predicación, el mensaje de los 3 ángeles para todo el mundo. Y la Biblia nos presenta aquí en Daniel capítulo 7 y versículo 9 cómo el Señor está preparando los acontecimientos para la salvación de la raza humana. Capítulo 7 y versículo 9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. En el versículo 10, y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares le servían y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Una escena eminentemente judicial, ¿no? El juicio. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. El destino de la humanidad se decide en este juicio, en este tribunal celestial. Se le dio dominio. Él es el Rey eterno. Y también nos dice que ya no habrá más maldad, porque el Señor ahora va a recibir ese trono y va a recibir el cetro y va a gobernar con vara de hierro y no se levantará más el pecado en la tierra ni en el universo. Una escena maravillosa que se complementa con el Apocalipsis, ¿verdad? Ahora vamos a irnos al Apocalipsis y vamos a irnos al capítulo 4, porque Daniel y Apocalipsis están sumamente interrelacionados. Capítulo 4, versículo 2 dice: al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y luego dice: y el aspecto del que estaba sentado es semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Aquí está describiendo ese momento especial. ¿Y dónde estaba ocurriendo esto? En el santuario. Miren ustedes aquí en capítulo 4, versículo 1, dice: después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo y me dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Se abrió la puerta del santuario celestial y el profeta Juan pudo ver aquellas cosas. Se dijo: sube acá y yo te mostraré. A través de esa puerta abierta pudo ver algo que nos lo comenta a nosotros y nosotros podemos ver
por medio de la revelación aquellas cosas que han de suceder en esa corte celestial. Allí nos dice que hay un trono, ¿verdad? Nos dice que hay un anciano y también nos dice que hay 24 ancianos. Se ha hablado mucho de estos 24 ancianos. No hay una interpretación definida. Algunos dicen que son seres de otros mundos o seres angelicales, pero de acuerdo a las características que se presentan aquí, nosotros podemos darnos cuenta también con algunas de las declaraciones que presenta Apocalipsis en el capítulo 20, nos dice que hay 12 seres, ¿no?, que son los que están en unas de las 12 puertas. Miren, vamos a leer juntos. Dice aquí Apocalipsis capítulo 21 y vamos a leer en el versículo 12. Dice, y tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces nos habla de 12, las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Entonces es un lenguaje simbólico. Está hablando de la totalidad de los salvos, los representantes de toda la tierra, pero de todos los tiempos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Estarán allí representados. El Señor también nos dice que nosotros hemos sido llamados, como dice 1 Pedro 2:9, para ser un linaje escogido, un real sacerdocio. Así que estos 12 ancianos, o 24 ancianos, representan a los redimidos, ¿no?, que un día estarán en el trono de Dios. Mis queridos amigos, ahora nosotros estamos enfrentando muchas situaciones difíciles, pero estamos también con la esperanza de que lo que se solucione en ese juicio va a ser para nuestra bendición y nuestra salvación. Por la gracia de Cristo y el poder del Espíritu Santo, ellos vencieron. Se nos dice que venceremos por el poder del Espíritu Santo. También nos dice que los vestidos blancos simbolizan la justicia de Cristo. Estos 24 ancianos estaban con esas vestiduras blancas, que es la justicia de Cristo. Así que no pueden ser seres de otros planetas, de otros mundos o ángeles. Tienen que ser alguien que está recibiendo la justicia de Cristo. Y aquí también nos presenta que dice que tenían una corona de oro en sus cabezas. Y la corona representa la victoria en la batalla contra el mal. Por esta razón, estos 24 ancianos representan a todos aquellos que a través de la historia fueron fieles al Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Algunos también mencionan que son los representantes, ¿no?, de las 12 tribus y de los 12 apóstoles, y que tal vez fueron los que resucitaron con Cristo en ocasión del momento cuando Cristo iba a ascender a los cielos. Jesús, pues, es digno. Ningún ser angelical puede representar a la humanidad en el juicio final. Solamente Cristo, solamente Él es digno. Él es el único capaz de abrir el sello, ¿no? Es el libro sellado. El libro sellado, Juan estaba triste y iba a llorar. Y uno de los 24 ancianos le dice, no tengas problemas, no llores. Hay uno que puede abrir esos sellos. Es el Cordero inmolado. Amén. Y gloria a Dios por esto. Jesús, el Cordero de Dios, es digno de abrir el libro. Es digno de abrir ese libro que estaba sellado. El león de la tribu de Judá, la raíz de Judá, ha vencido para abrir el libro. ¿Y cuál es la reacción? ¿Cuál es la respuesta de todos aquellos que están en este momento? Dice el versículo 8, capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios,
de todo linaje, lengua, pueblo y nación. La victoria contra las tentaciones de Satanás, la muerte en la cruz del Calvario, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su ministerio sacerdotal ofrecen la salvación para todos aquellos que eligen por fe responder a la gracia de Dios, a esa gracia maravillosa, a esa gracia infinita, a esa gracia que el Señor la presenta por amor. El juicio, pues, es una noticia increíblemente buena para el pueblo de Dios. Habla del fin del reino del pecado y la liberación del pueblo de Dios. Liberación del poder del pecado, liberación de las consecuencias del pecado y también liberación de la presencia del pecado. El Señor va a hacer posible que el pecado sea eliminado para siempre y ahora podamos nosotros disfrutar de las bendiciones que el Señor ha preparado para los que le aman. Así que, mis queridos amigos y hermanos, el propósito del juicio no es descubrir lo malo que somos, sino revelar lo bueno que es Dios. Qué hermoso mensaje, qué maravilla lo que Dios tiene preparado para los que le aman. El estado del pueblo de Dios en los últimos días se va a fortalecer por la fe que tengan en la palabra de Dios, en la seguridad de que el juicio es algo que el Señor ha prometido y que está de nuestro lado. En la antigüedad, las naciones como Egipto, Babilonia, tenían conceptos del juicio en donde el hombre era llevado a una destrucción, ¿no? A través de una balanza, y siempre trataban de hacer obras, pero las obras no sirven de nada. Para la salvación no sirven de nada. Solamente los méritos de Cristo. Todas las naciones paganas, si no han aceptado a Cristo, se van a perder. Y el Señor tiene sus métodos para que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Y en los últimos tiempos, en los tiempos finales de la historia de este mundo, el Señor también utilizará todos los medios posibles para que las personas no tengan excusa de decir que no conocieron el mensaje de salvación, sino más bien lo rechazaron. Y así que en el tiempo final, los salvos estarán agradecidos, bendecidos y contentos de alcanzar la salvación y declararán que Dios es justo. Pero también los impíos reconocerán que Dios es justo y que ellos están pasando lo que están pasando por sus decisiones, pero que Dios realmente es justo. Aunque los seguidores de Cristo han pecado, no se han entregado al dominio del mal. Han puesto a un lado sus pecados, han buscado al Señor con humildad, con contrición. El abogado divino intercede en su favor. Y el que ha sido el más ultrajado por su ingratitud, el que conoce sus pecados y también su arrepentimiento, quien es Jesús, por supuesto, declarará: Jehová te reprenda, oh Satán. Jesús tiene el poder para reprender a Satanás. Yo di mi vida por estas almas, están esculpidas en las palmas de mi mano. Dios tiene un mensaje hermoso de salvación. Para los cristianos comprometidos, leales a Cristo, que confían en su gracia y están revestidos de su justicia, el juicio es una buena noticia. El juicio son las buenas nuevas también, y estamos nosotros con Cristo. Por eso no tenemos temor a lo que haya de venir. Que el Señor nos siga bendiciendo, que podamos seguir estudiando su palabra y que podamos seguir descubriendo lo que el juicio trae. Y cada semana que va avanzando iremos profundizando un poquito más en lo que es el juicio de Dios y la bendición de ese juicio y cómo el Señor rescata a sus hijos cuando confían en Él a pesar de las situaciones más difíciles que estemos pasando, porque los que están con el Señor no tienen que tener temor. Con Cristo todo lo podemos. Sin Cristo no hay nada. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana.